doctorar en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Es fundador y director del Instituto de Astrobiología de Colombia, miembro cofundador de la Red Iberoamericana de Astrobiología. Las áreas en las cuales él se ha desarrollado están, entre ellas están ambientes y organismos extremos de interés en astrobiología, origen y evolución de la vida, ecología de la conservación y restauración, con énfasis a terraformación o ecosistema planetario, educación científica y STEM, y además es autor del libro Astrobiología, un universo de vida, publicado en el año 2011 con respaldo de la NASA Astrobiology Institute. Se encuentra desarrollando en este momento investigaciones en las áreas mencionadas con estudiantes de pregrado y posgrado. Dentro de las actividades docentes que él viene desarrollando, ha sido docente de la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad del Quindío, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, y también ha realizado una serie de actividades administrativas, entre las cuales se destacan: ha llevado a cabo una serie de convenios con 20 universidades y 30 colegios en Colombia. Establece permanentemente relaciones de cooperación y participación activa con más de 10 centros de investigación en astrobiología de Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Perú. Además, ha gestionado el convenio, el convenio y la firma del convenio con el International Partnership del NASA Astrobiology Institute. Por tal motivo, le reiteramos nuestro agradecimiento y le damos la bienvenida al doctor Jorge Enrique. Muy buenos días, doctor Jorge Enrique. Gracias por acompañarnos. Albita, muy buenos días. Gracias por tu presentación. Para mí es un honor poderlos acompañar en esta mañana en el primer Foro Internacional de Investigación. Y qué mejor que en el marco del Día Internacional Mundial del Medio Ambiente. Una recomendación de carácter técnico: nuestros participantes, por favor, desactiven los micrófonos. En algún momento voy a compartir algunos videos y me gustaría que los puedan escuchar sin interferencias. Dentro de la presentación que hacías, bueno, soy biólogo y a veces uno pensaría que los biólogos somos los que estamos mandados a tener la última palabra en medio ambiente, y es una responsabilidad quizás muy amplia. E incluso pues, en esta etapa final de mi doctorado, pues, que ya lo estoy finalizando, se siente aún más el peso de tener que hablar de un tema, como lo quise titular, poco convencional de la vida. Realmente me sorprende cómo en los últimos 5 años hablar de astrobiología, y será uno de los tópicos de mi presentación, se ha vuelto más científico. ¿Por qué hago este énfasis? Cuando muy someramente hace 10 años, 15 años, 20 años, se dilucidaba quizás hablar de vida en otros planetas, se era tomado por un bicho raro, como solemos decir comúnmente en biología. Fue mi historia dentro de mi proceso de formación académica. Cuando tú llegas con un objeto tradicional, esto genera pues, ciertos inconvenientes dentro de la tradicionalidad de la educación, y más en nuestro país, cuando no salimos de ese provincialismo del trabajo investigativo interdisciplinar. Por eso, al trabajar la astrobiología, yo lo he convertido como en ese sueño de niñez. Todos en algún momento hemos querido ser algo, o soñamos con ser algo en nuestra niñez. Y gracias a la ciencia ficción de la época en la que yo crecí, y quizás con
menos recursos tecnológicos como lo cuenta hoy la ciencia ficción, eso me permitió soñar, me permitió en ese momento dar por hecho que había vida en otros planetas. Al pasar por mi trasegar académico, y en especial por la biología, me pude dar cuenta de que no tenía todavía las pruebas para ello. Y empecé esa labor dentro de mi formación como biólogo, posteriormente en la experiencia y trabajo con el Instituto de Astrobiología, con el NASA Astrobiology Institute, y quizás por esos mismos de la niñez, quisimos que la astrobiología fuera una herramienta pedagógica, trabajar con los niños, poder rescatar y mantener esa creatividad y esa imaginación. De tal manera que llegamos a acuñar una definición que la astrobiología es el fruto científico de la imaginación. Gracias. Su alimentación, los flebótomos se alimentan de... Recuerdo nuevamente los micrófonos. Los micrófonos, por favor, sí. Gracias. Bueno, entonces... Dime, Albita. ¿Le parece, Jorge Enrique, si damos una breve descripción de las actividades que hemos venido realizando con el Instituto de Astrobiología? Claro que sí. Y damos posteriormente, entonces, paso a la conferencia? De acuerdo. Bueno, les rogamos, por favor, a los asistentes silenciar los micrófonos. Bueno, entonces, les comento que esta cercanía, este acercamiento con el Instituto de Astrobiología se inició el año anterior, precisamente a través de la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional que finalmente se firmó en junio 11 del 2019. Corresponde al convenio 0231. Precisamente teniendo como base ese convenio, el 27 de noviembre del año anterior se realizó un evento para conmemorar los 50 años del alunizaje en el auditorio del SENA. En ese entonces se hizo presente para inaugurar este evento el vicerrector de investigaciones, el doctor Oscar Gualdrón, el decano de la Facultad de Ciencias Básicas, el doctor Enrique Cabeza, el doctor Jorge Enrique Bueno, desde Fayetteville, Arkansas. También estuvieron pues diferentes asistentes de diferentes grupos de investigación, estudiantes, docentes y quien les habla. En ese entonces se realizan unas conferencias, dentro de las conferencias que se realizaron, del Big Bang al origen de la vida por parte del doctor Jorge Enrique Bueno, otra conferencia, conocimiento de la robótica espacial, por parte del ingeniero John Bernardo Afanador Gómez, y una conferencia sobre la historia del hombre en la luna por parte del astrónomo Jairo Andrés Álvarez Ruiz. Precisamente durante los días 27, 28 y 29 de noviembre se realizaron observaciones telescópicas con la orientación del astrónomo Jairo Andrés Álvarez en el Parque Águeda Gallardo, a la cual asistieron cientos de personas entre estudiantes, docentes y población en general. Este evento, organizado precisamente con el Instituto de Astrobiología de Colombia, la Vicerrectoría de Investigaciones y el Grupo de Investigación en Recursos Naturales, se convirtió verdaderamente en una experiencia de aprendizaje para docentes, estudiantes y población en general del municipio de Pamplona, precisamente por los conversatorios y las tertulias que se generaron con respecto a las preguntas propias de la astrobiología, como el origen de la vida, como la evolución, la existencia de vida en otros planetas, etc. De esta manera se despertó la curiosidad, la admiración y el agradecimiento en jornadas extensas que fueron desde las 8 hasta las 11 de la noche. Así, seres humanos de todas las edades nos sumamos a las observaciones y conversatorios sobre el universo, la vida, entre otros. Se levantó un acta en ese entonces, y en esa acta que se levantó
se dejaron planteadas algunas ideas que retomamos este año, lógicamente. Entre ellas, y en eso se está trabajando, se planteó un concurso de robótica, un concurso de propuestas para vivir en Marte, creación del observatorio astronómico, movilidades nacionales e internacionales, realización de pasantías también nacionales e internacionales, actividades de educación ambiental y algo que esperamos empezar a construir y a consolidar en el segundo semestre. Ojalá pudiéramos ya trabajar en la creación de una electiva. Entonces, ya hemos venido haciendo una serie de actividades y este acercamiento ha sido bastante provechoso para toda la comunidad en general. La astrobiología es una interdisciplina y eso nos permite un escenario para conocernos, para aportar, para respetar los diferentes caminos en la ciencia, pero todo en la construcción de una mirada diferente de nuestro mundo. Muy bien, entonces después de presentar el resumen de algunas de las actividades que se han realizado, pues vamos a dar paso a nuestro conferencista, porque sé que todos están esperándolo, al doctor Jorge Enrique Bueno Prieto. Les reiteramos, por favor, a los participantes que dejamos silenciados, por favor, los micrófonos para que podamos tener una mejor comunicación. Vamos a utilizar el chat para realizar comentarios, para que nos digan desde dónde nos escriben. Por lo menos por ahora sabemos que nos escriben desde varias regiones del país, desde la Bateca, desde la costa, desde la parte sur, desde Mendoza, Argentina, desde Toronto, Canadá. Todos sean bienvenidos a esta conferencia. Colabore con estas respuestas. Independientemente, él deja abierto su correo electrónico para posteriores comunicaciones, porque, como les digo, ya tenemos un compromiso con alguna serie de actividades para este año. Sean entonces todos bienvenidos y bienvenido, doctor Jorge Enrique, a este encuentro académico. Albita, nuevamente muchas gracias. Como les mencionaba hace un instante, la astrobiología es el resultado científico de la imaginación. Quizás una definición discutida, limitada o quizás muy amplia, depende de la perspectiva. La astrobiología es una ciencia que funciona como un rompecabezas. Requiere de muchas piezas y quizás con la desventaja que a veces encontramos en nuestras cajas de rompecabezas, no tenemos una guía. No sabemos dónde colocar las piezas, tenemos que hacer ensayo y error, que es de lo que se trata la ciencia en sí. Y la astrobiología, al ser interdisciplinar, rompe ese paradigma que ha sido muy difícil de vencer en términos académicos, en términos profesionales. Trabajar un biólogo, un químico, un biólogo, un ingeniero, un filósofo, varias disciplinas respondiendo a una serie de preguntas que son muy complicadas dentro del contexto del conocimiento y de la filosofía de la ciencia en sí. En esta imagen ustedes ven un resumen gráfico, quizás muy limitado, de lo que conocemos como la teoría del Big Bang, donde se nos plantea que todo lo que ahora conocemos tuvo un origen en una acumulación central de materia, de partículas, que se fueron ordenando, organizando, al ir expandiéndose. De allí que hablamos de la expansión del universo y también otras teorías que plantean el Big Crunch, el recogimiento del universo, ese cerramiento, pero hablamos aquí de la expansión. Vemos hacia la mitad de la imagen la formación de elementos químicos por asociación, por organización y ordenamiento de esas partículas. Posteriormente, algunos van a ser más abundantes que otros. En el universo conocido, el hidrógeno es abundante.
y allí vemos esas manchas blancas que son las galaxias. Dentro de esas galaxias, esos puntos quizás más diminutos que vemos en esta imagen, en esta gráfica representativa, están los soles o estrellas. Alrededor de ellas generalmente, porque no todas las estrellas tienen planetas a su alrededor, en sus órbitas, se formaron ciertos elementos que nosotros llamamos planetas. En especial, uno de esos planetas, hasta ahora el único conocido, ha desarrollado un fenómeno que denominamos vida. Y quizás aquí sería motivo de, no de una conferencia, de todo un curso, el hablar de la vida. Y quizás otro curso, poder hablar del origen de la vida. Y eso es una de las cosas que más nos ha llamado la atención dentro del trabajo de astrobiología. Cómo dentro de muchos currículos académicos, hablar de origen de la vida se ha convertido casi en un tabú o en un obstáculo que hay que pasar por los lados, por arriba o de alguna manera hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque entra a chocar con los preceptos de fe, con la religión. Y ya no estamos en el oscurantismo, ya no podemos estar en ese choque entre la evolución y el creacionismo, pero en pleno siglo XXI sigue ocurriendo. Y para evitarse problemas, muchos de los sílabus y programas curriculares de biología, por ejemplo, mencionan origen de la vida 2 o 3 tópicos y seguimos adelante o empezamos como en los colegios a partir de célula, sin mencionar cómo se originó la vida en la Tierra. Eso es un gran escollo eh, social que debemos de empezar a tramitar para permitir que la ciencia tenga esa plenitud de acción. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, nos llama mucho la atención el que hablemos siempre de atmósfera hacia adentro. Es decir, sabemos que nuestro planeta tiene una gran variedad de nichos, de ecosistemas, y muchos de los que en este momento están en otras plenarias y me han precedido el día de hoy en este foro, han hablado de elementos que se constituyen en nuestro planeta, la protección del mismo, el cambio climático, etc. Pero olvidamos o simplemente nos focalizamos en ciertos temas que muchos de los patrones comportamentales ambientales de la Tierra dependen de factores externos, de nuestro Sol, por ejemplo, de la Luna, y de aquellos factores que provienen de un ambiente externo a nuestro planeta. Y la historia de la vida de la Tierra ha dependido, inclusive la aparición de la vida en nuestro planeta ha dependido de esto que vemos aquí. Los elementos químicos son los mismos, o por lo menos los que tenemos catalogados aquí, bajo nuestra química, son los mismos en la Tierra, en Marte, en la Luna, en Júpiter. Quizás con mayor o menor abundancia, quizás con una composición y una distribución totalmente diferente a lo que nosotros concebimos aquí en el planeta Tierra. Por eso, a partir de ahora, vamos a procurar ver este gran nicho, este gran ecosistema, como un parte de un todo externo. Y hago la salvedad de una frase que escucho muy comúnmente. Nuestro planeta. La Tierra no es nuestra. Somos parte de la Tierra, no somos propietarios de la Tierra. Y quizás es una visión bastante antropocentrista. Siempre hablar de cuidemos la Tierra para nosotros. Se está afectando el clima y nos afecta a nosotros. Siempre en esa cúspide hablamos del ser humano. Y si el tiempo nos alcanza y el altruismo también, hablamos de otras especies. Pero siempre todos los proyectos los pensamos, o la gran mayoría,
los pensamos para garantizar la existencia y preservación de la especie humana. Y nos olvidamos que este planeta tiene muchas más formas de vida y que inclusive, sin ser catastrófico como está de moda en los últimos 2-3 meses, este planeta podría seguir con vida sin nosotros, los seres humanos. Y creo que son muchos expertos, algunas veces se han atrevido a ir hasta ese punto. Cuando desaparece una especie, posiblemente otra lo va a suceder, lo va a reemplazar. Entonces tengamos en cuenta que a partir de ahora todo lo que sucede, esas acciones ambientales, esas acciones de preservación y conservación, son y ocurren de atmósfera hacia adentro. Este es nuestro hogar. No tenemos por ahora ningún otro lugar para donde ir. Y esta visión es hermosa, como tienen la oportunidad de hacerlo los astronautas. Recuerden el sábado pasado, cuando SpaceX y NASA enviaron después de 9 años, otra vez desde suelo norteamericano, astronautas. Describir y ver el planeta de la manera en como lo vemos en esta imagen es único. Por eso a veces, para trabajar los problemas de medio ambiente, tenemos que aplicar ese principio de ver las cosas desde afuera, para ver la magnificencia y ver la delicadeza de nuestro planeta. Por eso vamos a procurar hacer una alusión de la imaginación gracias al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, quien ha trabajado este simulador, solamente es un extracto del mismo. Vamos a imaginar que las pantallas de sus computadores en este momento son esa ventana de una hipotética nave que tiene la posibilidad de salir de nuestro planeta sin necesidad de hacer la propulsión que vimos el sábado. Simplemente tenemos otra tecnología y viajamos a la velocidad de la luz. Salimos de la parte más alta de este planeta, en el Tíbet, el Everest quizás, y nos vamos alejando. Noten un aspecto social y quizás propio de la geografía. Nuestro planeta no tiene fronteras, son un efecto imaginario de una sola especie, la humana. Y gracias a esas imaginaciones que se han transferido de cultura a cultura, es que generamos muchas guerras. Bueno, nuestra nave nos ha permitido alejarnos y tenemos una visual bastante interesante de la Tierra. Nuestro software nos permite visualizar los satélites artificiales que el ser humano ha colocado allí, o bueno, esta especie. En línea blanca, hacia el fondo, vemos lo que describe la órbita de la Luna. Y poco a poco al alejarnos, recordemos que nuestra hipotética nave imaginaria va a la velocidad de la luz. Van a tratar de mantener sus ojos al final de esa línea verde que se va a formar a continuación. Allí está la Tierra, allí están ustedes, justo al borde de esa línea. Nos vamos a alejar para permitirnos ver las órbitas de los otros planetas, de ese vecindario cósmico del cual formamos parte, y ya llevamos 1 hora de viaje. Por favor, traten de mantener sus ojos en el leve brillar del sol, en ese brillo limitado. Y ya llevamos 1 año. Nos vamos a alejar y traten de mantener, voy a hacerlo acá con el señalador, justamente aquí está el sol. Y aquí nos ejemplifica nuestra nave hasta dónde pueden haber llegado las señales de radio emitidas desde la Tierra. Nosotros estamos por aquí. Y ahora esos puntos verdes que ustedes ven allí no son soles, son galaxias. Y parafraseando a Carl Sagan, como lo conocimos por su serie Cosmos, son millones de galaxias. Estas son las interpretaciones que tenemos del universo conocido.
nos ejemplificaban allí que estas dos áreas triangulares oscuras no son otra cosa que áreas que no hemos mapeado. En ciencia no especulamos. Si no tenemos una prueba, una evidencia, algo comprobable, pues no lo podemos. No nos podemos permitir decir que es o no es. Igual la ciencia no tiene verdades absolutas. Nuestra nave nos va a permitir devolvernos por instrumentos, por piloto automático, devolvernos. Y si esta charla no tuviera los tópicos de astrobiología, sino astrofísica, al alejarme más quizás no hubiésemos visto solamente el universo, posiblemente otros universos, y no desde la especulación como hace una semana se hablaba de universos paralelos, no, quizás desde la seriedad, desde la matemática que sí prevé que exista esa posibilidad de que haya otros universos. Entonces, ahora nos devolvemos nuevamente, vamos a buscar el brillo de nuestro Sol, que es una estrella en particular, comparada con otras. Y alrededor de ella estaremos con más calma y con más tranquilidad, con más regocijo quizás de llegar a nuestro planeta. Y fíjense lo que dije, nuestro. Llegamos al planeta Tierra. Si este viaje hipotético fuera verdad y cumpliendo los preceptos de Albert Einstein, quizás para nosotros pasaron algunos minutos, para quienes estén en la Tierra habrán pasado miles de años quizás. Y es muy probable que cuando volviéramos a la Tierra ya no hay vida o quizás está llena de vida, no lo sabremos. Pero quiero que guarden en su memoria esta imagen, esta simulación de ser astronautas por unos minutos. Y noten que todas aquellas intenciones, incluso el tener un Día Mundial del Medio Ambiente, es para garantizar que este planeta le permite el desarrollo biológico que empezó hace más de 3.800 millones de años. No solamente al ser humano, no solamente para nuestros hijos, no solamente para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, simplemente por un principio de respeto, porque este planeta ha albergado vida sin nosotros y es muy posible que lo haga más adelante. Por eso, en la historia evolutiva de la Tierra y en la línea del tiempo de vida de aparición de la vida en nuestro planeta, podemos hablar entre los 3.600, 4.000 millones de años. Y en este planeta han ocurrido 5 grandes extinciones, es decir, borrones y cuentas nuevas, donde vuelve otra vez a facilitarse la aparición de lo que había antes y quizás de algo nuevo. La revolución del oxígeno, meteoritos, calentamientos globales, enfriamientos globales. Esto que estamos viviendo quizás ahora es nuevo para nosotros, pero para el planeta es un proceso ya conocido. Y noten dónde estamos nosotros. Quizás si lo comparáramos como lo plantea Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson en sus documentales de Cosmos, la aparición del hombre en la Tierra, si tomáramos un reloj a las 24 horas, estaríamos apareciendo en los últimos 10, 12 minutos. Entonces, de cumplir esas 24 horas. Entonces, imagínense lo nuevo que somos y el daño que hemos causado. En el libro que escribí aquella vez en el 2011, más como un ensayo literario, porque no soy escritor, planteábamos que la vida en nuestro planeta está basada en la evolución, organización y orden de un conjunto de moléculas con propiedades extraordinarias y flujos energéticos dinámicos. Una definición bastante limitada quizás para lo que es la vida. Y cada uno de nosotros, si hiciera el ejercicio ahora de abrir micrófonos y por favor dígame usted qué es la vida, tendríamos cuántas definiciones hay en participantes.
y ponernos de acuerdo sería bastante difícil. La vida no es tan fácil de definir, aunque lo hacemos como un ejercicio académico y tener al menos un norte en un proyecto de investigación. Plantearía que es más fácil describir la vida que definirla. Teniendo en cuenta esto, la vida en la Tierra pues ha tenido diversos cambios, esos procesos evolutivos a través de millones de años quizás. Y quizás esos eventos característicos como la aparición del oxígeno, la contaminación de oxígeno en la Tierra. ¿Por qué digo contaminación? Porque había vida que no dependía y existe vida que no depende del oxígeno. Luego, al generarse esta acción y también al permitir la incidencia de la luz solar cuando los volcanes paran su actividad, se despeja un poco el cielo de estas nubes de ceniza y ese ambiente denso que tenía la Tierra en sus inicios, pues aparece un proceso que ha sido vital para el sostenimiento de toda forma de vida aquí en la Tierra, y es la fotosíntesis. Luego, unos millones más de años, aparecemos nosotros allí, parte inferior derecha. Y esto es lo que nosotros en biología llamamos pues el árbol de la vida. Si le diera un zoom a estas imágenes, veríamos los cladogramas específicos de cada uno de estos grupos, en género, comunidades, poblaciones, hasta llegar a especie, que es lo que generalmente nosotros primero encontramos en un estudio o queremos llegar en un estudio. Entonces, fíjense que este árbol, y lo voy a tomar en términos populares, cada vez está siendo más podado, cada vez se van perdiendo más ramas, pero ya lo veremos al final de la charla. Hace un instante mencionaba que cuando se habla de origen de la vida, pues lo pasamos muy rápidamente. Muchos de los proyectos de protección ambiental, cuidemos al oso de anteojos, cuidemos a determinada especie, cuidemos la cuenca, cuidemos el océano, no contaminemos, etcétera, empiezan desde un punto de vista filial al ser humano. Protejamos las especies filiales o cercanas, con más relación o simpatía, comillas, comercial y familiar del ser humano. Pero cuando nos vamos hacia los orígenes, que debería ser lo lógico, nos lo saltamos por aquellos preceptos que mencionaba también hace un instante de fe, la religión. Es importante para los docentes que me puedan escuchar, para los estudiantes o líderes en formación, hablar de origen de la vida debería ser necesario en todos los procesos académicos. Deberíamos de tener una visión desde la ciencia sobre cuál es el origen de la vida en la Tierra, nuestro origen, de todos los procesos biológicos, y no saltarlo simplemente para no herir susceptibilidades. Cuando hablamos de paspermia, es una de las visiones astrobiológicas quizás que han tenido gran eco. Simplemente allí se plantea que parte de esos elementos, de esos ladrillos que conforman la vida aquí en la Tierra, provinieron de afuera, en meteoritos, en cometas, en rocas. Pero allí se trasladaría la pregunta, allá afuera, ¿en dónde y cómo se formaron esos ladrillos de vida? O la vida, si es que llegó de una vez desarrollada. Entonces, simplemente la paspermia a veces nos permite dar una vía de solución sobre cómo se originó la vida en la Tierra, pero nos traslada la pregunta, ahora allá afuera, ¿en dónde ocurrió? Y fue uno de los procesos de discusión científica y filosófica más fuertes que Arrhenius y Hoyle plantearon, y que pues ha sido algo de gran discusión a nivel científico. Siendo limitantes en una descripción, ¿qué necesitamos para que surja la vida? Agua, elementos químicos, el popular CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algo de azufre, algo de fósforo. Si esto no tuviera
tópicos astronómicos hablaríamos que esto sería una receta y sería desde la gastronomía. Entonces necesitaríamos algo de metabolismo, un replicador, evolución, información, un poco de calor aquí, un poco de chispas eléctricas por acá y vamos a ver qué sucede. Ese ejemplo de que vamos a ver qué sucede lo hemos llevado a cabo y hablo a nivel de la ciencia en general en laboratorio. Y quizás uno de los ejercicios más conocidos que se han hecho es procurar imitar las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Y qué se ha encontrado? Fragmentos de aminoácidos. Cuando imitamos cómo era la Tierra en sus inicios, podemos encontrar que no necesariamente pudieron venir de afuera, sino que la Tierra también fue capaz de generar esos elementos básicos que originaron posteriormente la aparición de la vida. Eso nos da una perspectiva de que en un planeta o en una luna esto pueda llegar a suceder o esto es sucediendo. Para poder iniciar procesos de restauración ecológica, conozcamos un poco más qué es lo que nos hace entes biológicos en la Tierra y cuáles son los procesos que deberíamos de tener en cuenta y lo que a la Tierra le tomó para permitir que la vida surgiera. Estas etapas del origen de la vida, pues quizás también muy limitadas o muy ambiciosas, son las que se deberían de tener en cuenta en cualquier proceso formativo. Generalmente nosotros nos ubicamos por aquí en etapas biológicas y muy poco hablamos de etapas protobiológicas y prebióticas. Es importante que hablemos de mundo pre-ARN, mundo ARN, y no solamente esperar a hacer especializaciones o doctorados para poderlos abordar. Estos conceptos deberían de ser tenidos en cuenta en cualquier pensum de carreras de ciencias de la vida. Al inicio de la charla mencionaba esta palabra, el provincialismo. No solamente la biología debe dejar de lado su provincialismo, la química ya lo ha hecho, la física, sin lugar a dudas, es pionera en esto. Los fenómenos físicos que ocurren aquí en la Tierra quizás cumplen las mismas normas y de hecho en gran porcentaje lo son, a menos que desconozcamos otras cosas fuera de la Tierra. Y Carl Sagan lo planteaba así. A partir de este momento es cuando nosotros decimos, bueno, la astrobiología, ¿qué busca? ¿Extraterrestres? Quizás, pero es más un ejercicio de autoconocimiento. Conozcamos la vida y conoceremos el universo. Tiene un principio socrático. Conócete a ti mismo y conocerás ese universo. Para poder preservar, conservar, cuidar la Tierra, primero que debemos saber bien cómo sucedieron las cosas aquí en nuestro planeta. Y eso es lo que hace la astrobiología. No solamente los biólogos tenemos que llevar esa direccionalidad. Todas las áreas del conocimiento son bienvenidas. Las ciencias básicas, las ciencias a nivel de sociales, han participado en proyectos, la ingeniería. Y creo que ese ejercicio es el que queremos llevar a cabo en la universidad de poder darse la nueva cátedra o electiva. Permitir que la biología, la física, la química, la geología, las licenciaturas en ciencias aporten a este proceso. ¿Qué es la vida? ¿Cómo podemos detectarla? ¿Cómo se originó? ¿Cómo podría llegar a ser en otro ambiente planetario? Y quizás más arriesgado aún, ¿podríamos colocar vida o hacer que surgiera la vida en cualquier otro planeta? Es un poco difícil pensarlo, pero estamos trabajando en ello. Debemos de tener formación en bioquímica, en biomoléculas, tener conocimientos básicos de astronomía y poder evaluar los ambientes análogos u homólogos de la Tierra en otros planetas o lunas. Generalmente uno de los más conocidos es Marte.
y son el que más se ha explorado. La idea es que esta gran empresa de exploración espacial nos sirva de precepto, de excusa para cuidar ese único planeta que tiene vida, la Tierra. Somos muy autocríticos y también propios de recibir las observaciones de las demás líneas de conocimiento, que suelen decir, ¿para qué buscar? Y es una frase cliché porque aplica en todo. ¿Para qué buscan vida en otros planetas si se podría hacer esto, si se podría hacer esta otra cosa? La ciencia no tiene fronteras, más la política y los seres humanos sí le ponen esas limitaciones. Y a partir de allí es que debemos de abrir este tipo de discusiones en la academia. Somos un planeta único. No hay vida en otro planeta por ahora. No está confirmado. Así que, ¿por qué esa visión externa, esa historia de vida que reúne esta imagen, que nos vuelve privilegiados? Y otra vez parafraseando a Carl Sagan, puede que haya vida en otros planetas y puede que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Pero es más asombroso aún cómo una sola especie, y la señalo aquí, nosotros, los seres humanos, han podido derrumbar, destruir, someter, esclavizar, borrar de este planeta a otros seres vivos por ambiciones de poder, por tener más energía, por X, por Y, por Z. Realmente a veces nos cuestionamos qué tipo de humanidad sería esa exploradora del universo y colonizadora de otros ambientes. Es un poco difícil poderlo plantear de esa manera. Por eso, bajando un poco el nivel de lo que la ciencia ficción nos plantea, en astrobiología tenemos dos grandes escuelas y también hay algunas intermedias, solamente voy a referenciar dos. Los que buscamos vida en ambientes extremos o microorganismos que cumplen con patrones de vida que rompen los paradigmas tradicionales, es decir, vivir sin luz, sin agua, aunque hago las comillas allí, y que podrían ser candidatos para encontrarlos en otros planetas o en otras lunas. Y los buscamos aquí en la Tierra. Claro está que cumplan con esas características mencionadas anteriormente, porque serían ambientes análogos a otros cuerpos celestes. Y la otra escuela es la que busca civilizaciones que hayan llegado a desarrollar tecnología y que puedan ser susceptibles de entrar en contacto con nosotros. Y quizás esta es la que da más miedo a eso desconocido, como lo planteaba Stephen Hawking. No busquemos tanto y no mandemos señales porque no sea que nos encuentren y sean igual o peor que nosotros. En el sentido, recordemos, por ejemplo, la llegada de españoles a continente americano, especialmente en Sudamérica. La conquista, comillas, representó la destrucción de una cultura, la esclavización de seres humanos y la destrucción de muchas cosas. Pero el ser humano, y esto ya acudo a la ciencia ficción, noten cómo Hollywood siempre nos presenta la conquista, la destrucción y con más tecnología, quizás obviamente esos extraterrestres, ahí sí nos da miedo. Ahí sí quizás ya no somos tan amplios en el buen sentido de la palabra. Y Stephen Hawking lo acuñaba de esa manera. No sabemos a quién nos vamos a encontrar, pero también tengan la absoluta seguridad, recordando la película Avatar, que si encontramos formas de vida que sean inferiores a nosotros, nos vamos a sentir superiores. Y quizás esa astrobioética, que ahora se trabaja bastante, nos limitaría. Y simplemente para dar un ejemplo en puntos suspensivos, si aquí en la Tierra hemos discriminado, destruido a las mujeres, a las personas, ni siquiera en pleno siglo XXI, el tener una pigmentación en su piel, mayor o menor melanina, hace que nos ataquemos, destruimos y matemos
hablando del racismo y haciendo esos paralelos puntuales, es curioso que mientras el hombre está llegando al espacio, todavía sigamos discutiendo si hay racismo o no entre la especie humana. Para ir terminando, recordemos los mapas de centros comerciales en los que te ubican. Usted está aquí, aquí estamos nosotros dentro de la galaxia, en ese viaje hipotético que hicimos. Nuestro planeta se encuentra en lo que llamamos la zona habitable y de ahí empezamos a buscar otros planetas alrededor de otras estrellas que cumplan con ese mismo patrón. Y buscamos galaxias que cumplan con los parámetros similares a los que tiene la nuestra y buscamos en esas zonas para encontrar sistemas solares parecidos en el que nosotros nos encontramos. Entonces, noten que basta con conocernos a nosotros mismos, basta con empezar a salir del vecindario y seamos realistas, solamente hemos podido ir a la Luna hace ya 51 años y solamente hemos podido visitar de manera frecuente nuestro vecino más próximo, que es Marte. Aquí lo señalo. Sí, hemos salido ya del sistema solar con algunas sondas, por ejemplo New Horizons. Conocemos bien estos planetas con unos más de 20 años, 30 años de estudio, y aún así nos sigue sorprendiendo nuestro sistema solar. Ahora, ¿qué podemos encontrar más allá? Por eso, al visitar nuestro vecino nos recuerda aquellas cosas que nos dan un campanazo de alerta. Si hubo agua en Marte, si consideramos que hay agua en Europa y la vida se fundamenta en la presencia de agua, ¿qué va a suceder si confirmamos eso? Y si no hay vida en otro planeta, ¿vamos a preservar la que hay aquí? Titán, una luna de Saturno, es el ejemplo de la niñez de la Tierra. Tiene un líquido en su superficie, no es agua, es metano. Lo que aquí es un gas, allá, por las bajas temperaturas, es un líquido. ¿Puede haber surgido la vida bajo esas condiciones? No lo sabemos. Este es nuestro planeta, pero en realidad lo tenemos así. Todas las campañas ambientales que nos invitan a reciclar, a reutilizar, a recoger ese papel de basura, primero tengamos esta visión, esta representación de cómo tenemos la Tierra. Satélites, restos de naves espaciales, de contenedores, etc. Esta es la visual que tendría un hipotético ser extraterrestre al visitar la Tierra. ¿Ustedes creen que se permitirían entrar en contacto con nosotros si tenemos nuestra casa así, asumiendo el lugar donde vivimos? Y que somos una especie que ha facilitado la extinción y quizás estamos viviendo la sexta extinción en masa con una cualidad por ahora especulativa. A diferencia de las 5 anteriores, es muy probable que no se permita la recuperación de la pérdida de esas especies. A nivel de animales, a nivel vegetal, los números son cada día más desalentadores, están más en rojo. Pero, ¿de qué sirve la astrobiología? Aplicamos los principios de, por ejemplo, de la terraformación, de querer darle un ambiente más habitable a otro planeta para agilizar y facilitar los procesos de restauración ecológica en la Tierra. Eso se está haciendo. Va de la mano un beneficio de la astrobiología, el conocernos nosotros mismos, el saber cómo se originó y evolucionó la vida en la Tierra y poder imprimirles ese acelerador para la restauración de ambientes degradados por el hombre, quizás. Entonces, a partir de allí, y quiero terminar con esta imagen en la que nos muestra qué fue Marte hace 4 billones de años. De acuerdo a los estudios que tenemos de este planeta, con una atmósfera más amigable,
presencia de agua, que ya sabemos que quizás la tuvo, pero al pasar del tiempo todavía se discuten los motivos por los cuales empezó este cambio, pues su habitabilidad se fue disminuyendo bastante. Y haciendo un paralelo con la Tierra es lo que queremos evitar. No queremos ser ese segundo planeta rojo dentro del sistema solar. Eso es lo que nos dice Marte que fue en su pasado. Y por eso el conocer experiencias de otros, en este caso otros planetas, nos advierten del camino que estamos recorriendo, de lo que estamos perdiendo. Si somos únicos en el universo conocido, pues tenemos una gran responsabilidad de preservar, o quizás ese es el destino, comillas, de la vida. Siempre aparecer y desaparecer. De pronto no tenemos otra vía o tenemos esa responsabilidad. Ese es el Marte que conocemos ahora, esa es la historia de este planeta. Esperemos que no sea la misma nuestra. La pregunta, la incógnita sigue todavía abierta. No hay una prueba contundente de que exista vida en otro ambiente planetario, pero existe al 100% y creo que es obvio para nosotros que hay vida en este planeta. Somos parte de ella, no somos los que estamos en esa cúspide. Si pensamos de manera horizontal y formamos parte de lo que nos tiene este planeta, vamos a poder garantizar que la vida siga existiendo. De lo contrario, posiblemente pasará lo que vimos en esa animación o recreación de lo que fue Marte. La incógnita sigue abierta, pero si estamos solos o no, no tiene ninguna duda, no estamos solos. Este planeta está lleno de vida, está lleno de muchas especies y somos parte de ellas, no la única. Muchas gracias, espero sigan disfrutando de este Día Mundial del Medio Ambiente, del respeto por la naturaleza, el respeto a todas las formas de vida que habitan en este planeta. Quizás no somos los más especiales, pero sí somos muy importantes para ayudar a preservar toda esa vida en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Tenemos una serie de preguntas, no sé si alcancemos a responderlas todas, pues si nos da su merced ese tiempo, pero hemos seleccionado algunas. Entre ellas, me gustaría iniciar con una primera pregunta que formula Ángela Maritza Cajiao desde Pamplona. Y ella pregunta, ¿se han desarrollado estudios de presencia de RNA en muestras del espacio? Actualmente hay varios estudios, no solamente para mapear RNA. En algún momento se pensaba solamente DNA, pero ¿qué se empieza buscando? Aminoácidos. En una prueba, por ejemplo, una 16S de RNA, la podemos aplicar. ¿Cuál es el problema? Que no es tan fácil, por principios de protección planetaria, traer elementos externos. Analizamos los que ingresan a la Tierra, los meteoritos, cuerpos celestes, rocas. Pero, por ejemplo, ir a Marte y traer una roca y analizarla, no sabemos qué potenciales elementos contaminantes o víricos, priones, no sabemos, puedan estar allí que causen un problema aquí en la Tierra. Pero esos protocolos de mapeo e identificación a todo nivel se aplican. Por ahora han sido negativos, pero sí han sido positivos para encontrar, por ejemplo, aminoácidos como lo planteaba en la charla. Bueno, hay otra pregunta de Paula Castellanos desde Pamplona también. Ella pregunta, ¿de qué manera y en qué área podría trabajar la física en la investigación astrobiológica y cuál cree usted, desde su perspectiva, sería el futuro de la vida en la Tierra y más allá? De hecho, ella envía otra pregunta que tal vez podría de paso ser agregada ahí, y es, ¿qué es necesario para tener
en un proceso de recuperación luego de una extinción y si es distinto al momento en que se inicia la vida, pero no luego de una extinción. Bueno. La física ha sido un actor importante en la astrobiología. ¿Cómo podría aportar en áreas como la identificación de nuevos planetas, exoplanetas, la identificación de atmósferas? A la fecha ya van más de 4.000 planetas externos a este sistema solar identificados y una lista que supera más de 100 planetas potencialmente habitables. Creo que allí la física tiene un factor importante y no solamente identificar si están o no están esos factores potenciales de habitabilidad, serían importantes tenerlos. Pero recuerda, Paula, que siempre debe ir de la mano con otras ciencias, la geología, la física y la química, pero muchos proyectos los inician los físicos y requieren en el camino luego la intervención de otros actores. Hablar de una reactivación de la vida posterior a una extinción es difícil, porque no tenemos completo el rompecabezas del origen de la vida en la Tierra. Está muy avanzada, pero si la vida se extinguiera totalmente de la Tierra, o quizás me voy con Marte para no herir susceptibilidades, si esto ocurrió así, los factores abióticos ya no lo facilitan. Marte está salido un poco de la zona habitable, es decir, está muy frío, no tiene atmósfera. Y recuerda que para que haya vida se necesitan de muchos elementos constitutivos. Es muy probable que después de una extinción, ejemplo, ahora sí entrando a la Tierra, algo suceda con nuestra atmósfera, como ya lo hemos hecho. Hemos dañado la capa de ozono, a pesar de que se nos había dicho que está recuperando. Perfecto, se recupera. Pero si los niveles de dióxido de carbono se elevan en este planeta, ¿será que es posible que otras especies se estabilicen y se adapten a ello? Es muy probable. No sabría si eso ocurriría en millones de años, pero el planeta nos ha enseñado que sí. Han pasado largos tiempos de transición. Es muy probable que la vida tuviera esa segunda oportunidad. No sé si con nosotros. Bueno, gracias. Hay una pregunta desde Toronto, Canadá, de Álvaro Rosso. Él pregunta lo siguiente: ¿cada cuánto caen objetos en la Tierra y en los planetas cercanos? Si se asume que la vida venga de afuera, ¿qué hizo la Tierra tan especial? ¿Por qué no en Marte u otros? Y adiciona otro comentario. Dice, se hace referencia a que los humanos somos destructores. El por qué querer vida entonces en otro lado. ¿Hasta qué punto se vuelve un tema ético el deseo de expandir nuestros horizontes? Álvaro, es una excelente pregunta y un muy buen análisis. En primera instancia, la frecuencia de ingreso de cuerpos a la Tierra es diaria. Lo que pasa es que pueden ir desde un pequeño tamaño a uno grande y ese es el que más nos asusta. A diario ingresan diversos materiales, rocas, meteoritos. Bueno, los especialistas en geología tienen una mejor descripción de ellos, pero el detectarlos y saber sus trayectorias para poderlos capturar y analizar, quizás en eso está el truco con las técnicas para poder acceder a ellos. Pueden caer en el mar y perdiste la oportunidad, pueden caer en la Antártida, que es una de las zonas preferidas y fáciles de identificación, entre comillas fáciles, y ocurre en todos los cuerpos celestes, en todos los planetas con frecuencia. En nuestra luna, tú la puedes ver, una geografía accidentada total. Y respecto a esa ética, tienes toda la razón. Y se critica mucho a quienes plantean la terraformación. ¿Para qué nos vamos a ir a terraformar Marte si no hemos sido capaces con la Tierra? O quizás vemos a Marte como una escapatoria después de que la Tierra entre en declive. ¿Qué tipo de humanidad llevaríamos? Difícil, complicado, y está abierta esa discusión. Pero
considero que hasta que nosotros no tengamos un cuidado de la tierra, una verdadera visión de preservación, no vamos a tener éxito en esa empresa de poder extender la vida en otros planetas. Si no cuidamos la casa, no vamos a cuidar otra cosa, popularmente hablando. Bueno, pregunta Sergio desde Pamplona. Si bien la experimentación de los ejercicios de poder son especulaciones, hay tendencias filosóficas actuales que vinculan los esquemas de ordenamiento social a reflexiones demostradas en lo estrictamente biológico. La reflexión astrobiológica es una salida en donde la especulación reta a la ciencia. La especulación es el primer paso de saber científico. Sin ella no se da la ciencia. Reflexión galileana. Y pregunta adicionalmente, ¿cuál es el papel de esa especulación en la filosofía de la ciencia, especialmente en la filosofía de la biología? Permitirnos seguir explorando. En ese análisis galileano nos da las bases del fundamento de la ciencia, de lo que verdaderamente debería de constituir a la sociedad, el cuestionarse todo, el buscar respuestas, el no quedarse. Voy a dar el ejemplo preciso gracias a tu pregunta, lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Pasamos de una situación de miedo, de asombro, a desconocimiento, desprendimiento absoluto y negación. Yo creo que la diferencia entre la ciencia y otras herramientas que el hombre tiene a su alrededor es que se permite equivocarse. La ciencia te permite asumir la equivocación. La ciencia no impone dogmas. Y a partir de allí podemos hablar de que hoy está en determinadas condiciones el clima, pero al descubrir esto, al datear otra cosa, podemos permitirnos eso. Si la sociedad fuera más científica, dudara, cuestionara, sería diferente. Y es esta delgada línea de esa filosofía de la ciencia que nos permitiría avanzar. Por ahora, a pesar de la tecnología, a pesar de tanta información que tenemos, a pesar de que podemos ir a Marte, todavía no nos entendemos como seres humanos. Entonces, creo que es importante que seamos más científicos, no en el sentido de ser astrobiólogos, físicos, químicos, astronautas, no. Cuestionémonos como seres vivos, como seres humanos. Y creo que buscaríamos esa tan utópica equidad que queremos. Bueno, hay otra pregunta desde Pamplona, Astrid Araque pregunta, buenos días. La visión de una especie que lucha por mantener sus genes desde una perspectiva egoísta, como lo plantea Richard Dawkins, ¿hará que tratemos de salvar nuestro planeta o primará la competencia económica? Astrid, nuevamente, mira el ejemplo que estamos viviendo. ¿Qué primó y qué prima a nivel mundial? Las necesidades económicas, no haciendo una crítica de ello, porque estamos inmersos. Para poder trabajar, vivir, tener salud, etcétera, necesitamos de un factor que hemos creado y es el dinero. Pero esa economía no se ha fundamentado en lo que se inspiró, que era la ecología. De ahí viene la economía. Y creo que debería siempre primar la vida, pero formamos parte de un sistema que nos llevó, que creamos de esa manera, para aplicar una malinterpretada visión darwiniana. El más fuerte. No es el más fuerte, es el que quizás tenga la mejor estrategia de trabajo en equipo. Esa competencia a la que nos han llevado, seguimos inmersos, Astrid. Hay competencia en la ciencia. ¿Quién publica más? ¿Quién publica menos? ¿Quién en esta revista? ¿Quién en esta otra no? ¿Quién está en esta universidad? ¿Quién está en la otra?
y cuando vamos bajando, ¿quién salió de este colegio? ¿Quién está con este o en este grupo político? Siempre hay competencia, pero no es una competencia constructiva, es destructiva en muchos aspectos. Creo que la astrobiología nos ha permitido crear empresas en común, hablar en nombre de la humanidad, pero aún así esos vicios humanos de inestabilidad nos siguen jugando una mala parada. Y creo que hasta que eso no se solucione, seguiremos en ese sube y baja de inequidades sociales que también han transgredido pues a la ciencia. Reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que están conectadas a esta hora, aún superando el tiempo. Les agradecemos a las personas que están conectadas desde Mendoza, Argentina, Toronto, Canadá, Ecuador, desde el Tarra, el norte de Santander, Bogotá, Bucaramanga, Casanare, Arauca, San Sebastián, en el Tolima. De igual manera saludamos a Uniguajira, a Madeleine, que está conectada desde la institución educativa, Manuel Antonio de San Juan del Cesar. Entonces, un saludo especial y un agradecimiento por acompañarnos en este encuentro académico. De igual manera, hacemos aquí una lectura de un comentario de Lucía Chaparro. Menciona, excelente el comentario de que nos creemos dueños de este planeta cuando somos parte de él. Qué triste que lo estemos destruyendo y estemos buscando otros planetas para lo mismo. Se necesita un cambio para hacer este proceso. Esperamos que con esta crisis que estamos viviendo nos haga conscientes y verdaderamente humanos. De acuerdo. Hay otra pregunta de Johan González, dice, ¿cómo sería bueno crear en cada persona esa conciencia de que la Tierra no depende de nosotros, sino de ella, sabiendo que hay tantas formas de pensar y de comprender las cosas? En ciencia y en filosofía, que es la madre de todas ellas, el pensamiento tiene una premisa de respeto. No podemos permitirnos que cuando hablemos de ser científicos es verdad absoluta. Todo tiene una integración, todo tiene unos límites. El ascetismo, el ser agnóstico, el ser ateo, el ser religioso, el ser científico, forma parte de nuestra cultura, forma parte de lo que hemos construido. Y quizás, como lo decía al inicio de la charla, la cualidad más importante de la ciencia es permitirnos equivocarnos, cosa que otras líneas no hacen. Nos permiten dudar, cosas que otras empresas sociales que ha creado el hombre no lo hacen. Tenemos esa cualidad y creo que eso es importante y tal como lo menciona el participante. Antes de dar siguiente paso, Albita, la otra charla, estoy dejando en pantalla mi correo electrónico en caso de pues, no poder dar lugar a respuestas en este foro. Pueden escribirme al correo electrónico y con mucho gusto podemos tener un diálogo escrito allí o algún tipo de reunión virtual y compartirles información, material de investigación para sus trabajos o simplemente para la profundización de estos temas. No sé, Jorge, si es abusar un poquito de su tiempo. Hay dos preguntas más. Claro que sí, adelante. Perfecto. Bueno, pregunta Jimmy. ¿Qué repercusión tiene la basura cósmica en el medio ambiente del planeta? Muy buena pregunta. Y hay varios estudios. Me gustaría, bueno, el tiempo no lo permite, pero hacia el medio ambiente es quizás inestable saberlo. ¿Por qué? Hay mucha basura del tamaño de este dispositivo o del tamaño, voy a tomar algo que conozcamos en Colombia, de un bus de Transmilenio, para quienes nos acompañan fuera, de un edificio de 30 pisos, más o menos. A diario está ingresando esa basura. Simplemente por la acción de fricción, algo tan grande puede quedar así de pequeño.
pero cuando logra conservar ese tamaño, puede ingresar y viene con una alta velocidad, puede caer en alguna zona boscosa, generar un incendio fuera del impacto que pueda causar en una zona poblada. Entonces, por ahora, esa es una afección inmediata que tenemos. Es irónico, pero también esos satélites que están allá afuera nos están ayudando a mapear el clima, a detectar incendios, a evaluar el comportamiento y los signos vitales de la Tierra. Es irónico que a su vez sean un problema y también sea una solución de la ciencia. Gracias. Pregunta Madeleine desde la Uniguajira. ¿Me puede compartir unos tips para enseñar y cultivar esta temática en la primera infancia? Soy docente del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad de La Guajira y docente de aula en el nivel preescolar de la institución Manuel Antonio Dávila de La Guajira. Madeleine, muchas gracias por esa solicitud. Por aquí solamente te puedo decir algunas cosas de las que hemos hecho, pero por favor escríbeme al correo electrónico y con mucho gusto yo te voy a enviar material y podemos hablar de experiencias que hemos tenido con el instituto y que tú puedes aplicar con tus estudiantes. La ventaja que tú tienes con los niños es que son científicos como todos lo fuimos en la infancia. Desafortunadamente, los procesos educativos tradicionales, en palabras de Sir King Robinson, mataron la creatividad y la imaginación. Dejamos de soñar, dejamos de imaginar a medida que vamos avanzando en un proceso académico tradicional. Tú tienes a los pequeñines en la edad que son más científicos. ¿Por qué? Porque preguntan el por qué para todo. No les satisface ninguna respuesta. Quieren ir siempre más allá. Y así tú les des una respuesta satisfactoria, buscarán otra. Ese es el quehacer de un científico. La representación gráfica, los experimentos, el practicar, obviamente con las medidas de seguridad, por eso te enviaré algún material que es adaptado para esas edades, el trabajar su expresión, el que ellos puedan manifestar sin ningún tipo de problema lo que quieren saber. ¿Por qué digo tipo de problema? Y voy al punto. Los padres son los principales en decirle, ya no pregunte más. Silencio. Usted no va a ser astronauta. Usted no va a ser científico. Usted debe ser X, usted debe ser Y. Más allá del trabajo que estás haciendo, Madeleine, tienes que trabajar también con los padres, porque tú les puedes permitir soñar, ser astrobiólogos, astronautas, todo lo que tú quieras en el aula de clase. Pero posteriormente, si en casa no está trabajada esa imaginación, esa creatividad, hasta ahí llegan. Entonces es importante trabajar muchos de los sectores, pero eres privilegiada en trabajar con seres humanos que son excelentes y natos científicos. Por favor, escríbeme y con mucho gusto te puedo colaborar. Bueno, y hay un último comentario. Dice acá, bueno, empezaron a salir más preguntas. Como estudiantes le podríamos escribir para que nos comparta ese material, por favor, y visualizarlo. De igual manera, nuevamente de Toronto, menciona Álvaro Rosso. Yo pienso que hay dos aspectos. En muchos casos, puede ser un ego científico y la necesidad de soporte financiero. Y en ese punto se vuelve un tema donde prima lo económico, donde los inversionistas buscan el retorno de la inversión. En primera instancia, si el material lo puedo compartir, les puedo enviar artículos, libros de astrobiología de los tópicos que he mencionado aquí en la charla. Y también, pues, si son estudiantes de la universidad, pues ya en espera de que formalicemos nuestra electiva, la cátedra, vamos por muy buen camino y ahí tendremos una oportunidad de que todos estos temas los trabajemos a profundidad durante un semestre. Álvaro, comparto contigo. El ego y el ego científico quizás es más amplio del universo conocido en algunas personas. Y voy a tomar los ejemplos sumando un poco con lo que hablaba Madeleine. En el ejercicio que el Instituto de Astrobiología hace en Colombia,
En sus inicios nosotros buscábamos que científicos reconocidos le hablaran a los niños. ¿Para qué? Para mantener esa motivación. La respuesta generalmente era no, yo no le hablo a los niños porque no me entienden, yo solo le hablo a universitarios y eso por allá de quinto semestre hacia arriba. Cuando le escribíamos a nuestros amigos y colegas de NASA o de cualquier otra entidad internacional, decían, sí, lo haremos, qué reto, es lo más difícil hablarle a los niños, voy a preparar algo especial para ellos. Y lo hacían. Entonces sí es un ego que se transfiere en muchos niveles, en esa competencia por ser el más, el menos, yo lo hice primero, yo fui el que hice, yo no fui el que hice, usted lo hace mal, yo sí lo hago bien, y todavía nos falta ese trabajo en común, venciendo ese ego. ¿Que se buscan retornos de inversión? Sí, totalmente. No voy a negar que así como la educación es una empresa, la ciencia lo es. Y debe serlo para buscar esos retornos, pero que beneficiaran nuevos procesos de investigación, no para enriquecimientos de terceros. Cuando uno escucha en Colombia la frase, es que está haciendo negocio, es sinónimo a que está haciendo algo mal. Vender servicios científicos, vender servicios derivados de esa ciencia no es nada malo si tú lo estás haciendo bajo los preceptos de ley de cada país. En Colombia, por ejemplo, estar al día con tus impuestos, tus facturas, etcétera. Todas estas cosas que se nos salen de las manos como científicos, pero que hay que aprender a hacerlos en esas vías de emprendimiento. Pero depende de nosotros cómo lo veamos. Podemos competir sanamente, podemos trabajar unidos para ese beneficio común. ¿Podemos ser orgullosos, tener nuestro ego? Sí, para nosotros, pero en la naturaleza no existe eso. Deberíamos de imitar un poco más esa horizontalidad. Bueno, el chat está abarrotado de Dale, comentarios, tranquila, de si esto no felicitaciones, pero afecta. sobre todo de felicitaciones, Jorge Enrique, sobre todo de felicitaciones, de aplausos, excelente ponencia, muy interesante. Gracias por compartir desde Pamplona. Nos encontramos en diferentes partes del país, del planeta. Gracias por compartir este tema sobre astrobiología. Y vamos, tal vez la pregunta con la cual vamos a cerrar, nuevamente Sergio pregunta, ¿se puede explorar la vida en otros planetas con los cánones establecidos por la razón humana, que es un producto de la Tierra? Es decir, ¿a otras formas de vida puede venir otras formas de racionalidad? Te lo quiero responder con un ejemplo, Sergio. Los microbiólogos que me escuchan, nosotros tomamos una muestra en un río, en suelo. Lo más difícil de llevarla al laboratorio será lograr que tenga un proceso de reproducción in vitro. Lo logramos. Perfecto. Lo vamos a llevar y lo vamos a replicar en ¿cuántas cajas de Petri? X. Y vamos a verificar su crecimiento. Ahora imaginemos que esa caja de Petri es otro planeta en el que tú vas a llevar formas de vida que consideras van a iniciar un proceso de adaptación y evolución. Pasan 1000 años, 2000, 3000 años y vas monitoreando ese planeta, esa caja de Petri, a ver cómo va el crecimiento. Se disminuyen recursos, aumentan, tú le cambias el medio, le pones más medio, etc. Tú eres el que interviene en el experimento. Pasaron millones y millones de años. En algún momento, tú llegas como científico, o quienes te sucedieron en ese proceso, a evaluar qué ha pasado. ¿Cómo va a ser la cultura? ¿Quién les imprimió esas formas de pensamiento a esos habitantes de ese planeta? Ellos no serán terrestres, ejemplo, si elegimos Marte, serán marcianos. Y hay unas obras de ciencia ficción, Arthur Clarke, por ejemplo, lo mencionaba, Isaac Asimov, donde empezará esa competencia entre la independencia de los marcianos de la Tierra. Se quieren independizar y es un proceso natural de los seres humanos. Nos independizamos de España,
Estados Unidos aquí se independizó del Reino Unido, Inglaterra. Ok, sucederá lo mismo, crearán y querrán su propia cultura, su independencia planetaria. Es muy probable que sí, y olvidarán o mantendrán limitada esa visión de lo que fue la Tierra. De pronto hasta nos juzgan cuando ya no existe este planeta y querrán hacer las cosas distintas. Pero desde esa visión social y de pensamiento puede que llegue a ser así. Madeleine desde La Guajira nos reitera la felicitación por la organización de este evento. Manda muchísimos aplausos y dice que ya empezó a motivar a los estudiantes que tiene y que le gustaría que se grabara un pequeño video para los padres de familia, para los chicos, precisamente para motivarlos más. Entonces reitera esa felicitación. Gracias, Madeleine. Si, Sí. si quieres más que un video, me escribes y buscamos un espacio. Gracias a estos medios tecnológicos les podemos hablar a esos papás para motivarlos. Busquemos el momento, escríbeme y con mucho gusto te ayudo en eso. Cristian Tolosa también nos dice, muy buena conferencia y didáctica para algunos ajenos a las áreas de las ciencias. Mil felicitaciones. Entonces, como reitero, Jorge Enrique, esto estaba rotado de felicitaciones, la gente está muy motivada. Creo que por segunda instancia cumplimos una responsabilidad y un objetivo, y es dejar esa motivación para las cosas que vienen luego. Entonces, y dentro de esto, pues lógicamente vamos a mencionar algo, sin antes, finalmente también expresarle a nombre de la comunidad académica de la Universidad de Pamplona, a nombre de nuestro vicerrector, el doctor Aldo Pardo, quien es el organizador de este primer encuentro internacional de investigación, a nombre de nuestro grupo de investigación en recursos naturales, con quien gracias a su bondad y a su generosidad hemos hecho un gran acercamiento y unos trabajos que ya se están realizando. Y lógicamente también agradecer a todos los participantes de las diferentes ciudades, países que se han vinculado, para que no dejen de estar atentos, porque muy seguramente vamos a retomar estas actividades, muy seguramente estamos trabajando en esa electiva desde Vicerrectoría de Investigaciones, y muy seguramente también vamos a trabajar en algo que se está estructurando y es un seminario internacional. Entonces, nuevamente, Jorge Enrique, un abrazo desde nuestra Universidad de Pamplona. Muchas gracias por tanta generosidad y esperemos que consigamos trabajando aunadamente, porque hay muchas cosas para hacer. Y todos esos comentarios que se escriben a través del chat muestran precisamente el interés de la comunidad en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Albita, gracias al señor rector Ibaldo, vicerrector Aldo. Pues realmente para mí es un placer siempre poder compartir esto que me apasiona y transmitir asimismo esa emoción y ese gusto por la ciencia a todos y cada uno de ustedes. De mi parte, pues hacer extensiva la comunicación. Aprovechemos pues en estos días que todo es por este medio. Ya tienen mis datos de contacto. Si las cosas se dan en la universidad, nos veremos de una manera más continua. A finales de este año, en noviembre, tendremos el 5º Congreso Internacional de Astrobiología. Ya por las obvias razones que conocemos, posiblemente va a tener este formato virtual. Vamos a tener pues varias cosas similares a las que se han vivido en este encuentro. Y pues bueno, bienvenidos a La Vida Sin Fronteras en el Universo. Albita, muchas gracias. Espero sus comentarios, aportes y contactos a todos los estudiantes y profesores que hayan estado aquí. De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias por compartir esta experiencia.